Estimados estudiantes de la carrera Ingeniería de Sistemas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estudiantes del curso primero B, turno tarde, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Esta tarde vamos a seguir desarrollando en relación a la unidad número 5 titulado Historia, Ciencia y Tecnología. La clase pasada habíamos indicado cuán importante fue señalar el avance de lo que fue la ciencia, la tecnología en el pasado. En ese sentido vamos a empezar a señalar que la ciencia y la tecnología fue avanzando, fue cambiando, fue evolucionando juntamente con el hombre. En un primer momento fue en la época prehistórica, cuando el hombre empieza a conocer herramientas como la piedra, y a partir de esa utilización el hombre va a empezar a generar sus propias herramientas. Y luego, ya en la edad antigua, cuando el hombre aprende a escribir, va a tener un gran desarrollo muy notorio en algunas culturas de la edad antigua, como en Mesopotamia, Egipto, Grecia, China, Roma, y luego iniciará la Edad Media con un conjunto de nuevos cambios, como en el Renacimiento, después del oscurantismo, y luego vendrá la Edad Moderna y contemporánea, juntamente con la Gran Revolución Industrial y sus divisiones en otras revoluciones, como la primera revolución industrial, la segunda, la tercera y la cuarta. Comenzamos indicando que todo se inicia en la época prehistórica, cuando el hombre empieza a utilizar su conocimiento rudimentario tal vez, sí, pero para su momento fue lo máximo, y a partir de esa comprensión rudimentaria el hombre empieza a descubrir y a desarrollar elementos como el arte, donde empezará a pintar las paredes a partir del descubrimiento de algunos elementos como la grasa de la carne de los animales después de cocerlos al fuego, y esta grasa en combinación con algunas pinturas de la naturaleza el hombre utilizará para dibujar, para realizar sus diseños en las cuevas, en las paredes de las cavernas. El hombre empezará a diseñar herramientas a partir de la utilización de la piedra en el diseño de toda su mampostería prehistórica. A partir de esto, entonces, el hombre va a empezar a evolucionar en cuanto a conocimiento y a tecnología, y la tecnología y la ciencia juntamente con el hombre hará su evolución. Y ya cuando el hombre aprenda a escribir, como lo que va a acontecer con la cultura mesopotámica, con la cual van a ser la historia propiamente dicha, al igual que en Egipto y en la cultura china, aparecerá la ingeniería en la Edad Antigua, en las civilizaciones prehistóricas, cuando el hombre primitivo, antes de la escritura, va a empezar a utilizar materiales como la piedra. El hombre de la prehistoria, en la prehistoria entonces, antes de Mesopotamia, va a utilizar herramientas elaboradas a partir de la utilización de los recursos naturales como las ramas de los árboles, las hojas o la piedra que abunda en su entorno, va a constituir su elemento básico, su materia prima, y lo va a utilizar para el beneficio común y para el beneficio de toda la colectividad, es decir, de toda esa agrupación humana, de toda esa familia. El hombre en la prehistoria va a andar en familia y utilizaba la piedra
y otras herramientas de la naturaleza para conseguir un bien común. Fabricar herramientas, protegerse de animales como los carroñeros o protegerse de los fenómenos naturales como los granizos, el rayo, las inundaciones, aquello que generaba su amenaza de vida. Y a partir de ese conocimiento de estas herramientas como la piedra va a empezar el hombre a diseñar sus flechas, sus hachas y abrigo con las pieles de los animales que va a cazar. Y a lo largo de ese conjunto de evolución, pasando la edad antigua, media, moderna, en nuestros tiempos el hombre va a seguir adquiriendo conocimiento. Conocimiento que le va a permitir crear herramientas sofisticadas. Hablamos hoy en día de cohetes espaciales, de satélites espaciales, hablamos de la internet, hablamos del wifi, que no es más que un producto de el conocimiento de ingeniería. Por eso es importante hablar qué relación tiene la ingeniería con la historia, la ciencia y la tecnología. En la época prehistórica, un gran logro tecnológico y científico fue la aplicación de un cambio de vida. Y esto generó una revolución neolítica. Neo que viene de nuevo y lítico viene de litos, que quiere decir piedra. Piedra nueva, piedra pulida. En el periodo neolítico el hombre ya no fue nómada, fue sedentario. Se quedó en un solo lugar. Aprendió a domesticar animales y con esto desarrolló la ganadería. Desarrolló la agricultura, empezó a conocer que en unas raíces existe un alimento como el tubérculo, la papa, y empezó a sembrar, lo cuidó y luego lo cosechó. Con esto aseguró su alimentación. Ya no cazaba, ahora se dedicaba a la ganadería de la agricultura. Dejó de ser nómada, fue ahora sedentario agricultor, tal como muestra la evidencia en Siria de hace unos 8000 años antes de Cristo. Por otro lado, también va a aparecer lo que sería la primera manifestación de ingeniería. Y esto va a ser producto de ese trabajo acerca de lo que hay en la naturaleza. Trabajando en el bien común, el hombre va a empezar a desarrollar los primeros pasos de ingeniería, de razonamiento, de solucionar problemas de nuestro entorno. Así como hoy en día encontramos problemas de matemática, sumamos 2 más 2, haremos un razonamiento y diremos que 2 más 2 es igual a 4. De igual manera el hombre en la prehistoria va a empezar a iniciar esa lógica. Y con ello la ingeniería también va a tener su inicio en la prehistoria. Y ya en la edad antigua vamos a ver cómo la ingeniería va a ser parte de algunas culturas antiguas como la cultura mesopotámica. Mesopotamia, este país que se encontraba que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, hablamos del actual Irak. Antes tenía otro nombre, Mesopotamia, ciudad entre dos ríos, va a mostrar un conjunto de avances tecnológicos para su momento entre sus habitantes. Mesopotamia, ciudad entre dos ríos, para los griegos y para las otras culturas como los romanos también, va a presentar los primeros logros de ingeniería. Estos logrados por los sumerios, luego por los babilónicos, como las murallas que se construyeron para proteger a las ciudades de las invasiones de otros pueblos. También van a construir grandes templos y en estos van a diseñar todo un sistema de aspectos políticos, económicos, sociales y religiosos. Podemos hablar de los canales de irrigación diseñadas por los habitantes de esta región, sumerios babilónicos, las famosas acequias, el cual fue un sistema muy complejo, pero que le permitió
desplazar el agua de un punto a otro para regar los campos de cultivo, sus jardines. Diseñaron acueductos muy eficaces para su época y naturalmente diseñaron templos. Podemos hablar de los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas de la humanidad, como un logro importante de los sumerios. Y gracias a los canales de irrigación, estos jardines se constituyen hoy en día una de las 7 maravillas del mundo. Podemos hablar de sus templos, como los Sigurat, o como la famosa Torre de Babel, muy famosa, a tal extremo que también es mencionada en la Sagrada Escritura, la Biblia. También podemos hablar que a nivel político, los sumerios en Mesopotamia tuvieron su gran aporte. Los asirios, grandes inventores de implementos de guerra. El uso del astrolabio fue otro avance tecnológico, el cual permitía la navegación, el poder trasladarse de un sitio a otro sitio. El código de Hammurabi, muy importante porque en este código se puede encontrar un conjunto de aspectos relacionados con las leyes, con los deberes y obligaciones que todas las personas tenemos ante una determinada ley. Tenemos deberes, derechos, derecho a estudiar, derecho a caminar libremente en un espacio geográfico llamado Bolivia. Así lo dice la Constitución Política del Estado, que el boliviano tiene derecho a caminar, a estudiar donde él quiera, es un hombre libre, derecho a ponerse el nombre que uno quiera, a vivir donde uno quiera. Pero por otro lado, nuestra ley nos dice que tenemos obligaciones. Obligación de cumplir con lo que dice la Constitución Política del Estado. Y lo mismo el Código de Hammurabi presenta este tipo de conceptos. Obligaciones, derechos, deberes y obligaciones. O caso contrario, las sanciones respectivas ante una determinada infracción, castigos, caso extremo, la muerte. Otra cultura va a ser la egipcia. En Egipto, en el norte de África, esta cultura, la de los egipcios, va a caracterizarse por una gran planificación y por un gran desarrollo en el diseño y la construcción de sus edificios. Los egipcios como tal se van a especializar en generar una gran precisión en cuanto a la planificación. ¿Y cuál es el aporte que van a generar a la humanidad? Ellos van a ser expertos en diseñar planos para el diseño de sus diferentes pirámides, monumentos y altares. Ellos van a crear un sistema efectivo de riego para mantener la agricultura en su región y poder alimentar a la población. Los egipcios van a construir edificios, la mayoría de piedra, y a partir de un amplio conocimiento, ellos van a diseñar templos para sus reyes y sus dioses. Por otro lado, van a crear diques, estos canales que les van a permitir generar un sistema de transporte de agua, generar un sistema de drenaje para que el agua pueda fluir. Y a partir de este amplio conocimiento, los egipcios diseñarán aldeas que evolucionarán en ciudades y tal vez en imperios. Y hoy puede ser visible los restos de su legado a lo largo de lo que sería Egipto como tal. Las pirámides van a representar un gran logro de ingeniería, como la que fue diseñada por uno de sus sacerdotes, Imhotep,
que es considerado, según la comunidad egiptóloga, como el primer ingeniero de la historia egipcia. Y utilizando a los esclavos, producto de las invasiones a otros pueblos, los egipcios al mando de grandes expertos ingenieros como Imhotep van a empezar a diseñar arquitectura en su espacio geográfico, como la pirámide escalonada, por ejemplo, y gracias a partir de ese conocimiento ellos van a empezar a plasmar su aporte a la ciencia y a la tecnología. Van a ser considerados los mejores arquitectos, los mejores ingenieros de su época. Imhotep entonces habrá aportado con ese gran conocimiento y lo más importante, ese diseño de la pirámide escalonada para el rey Zoser en Egipto. Un gran elemento cultural que hasta nuestros días está en Egipto ante la visita de quienes quieren degustar de este gran monumento. Otro pueblo que va a aportar a la humanidad va a ser Grecia, a partir del conocimiento del arte de la construcción monumental de estos templos y sobre todo de los tres estilos de pilar de columnas como el jórico, como el dórico corinto o corintio y jónico. Va a diseñar templos para la adoración a sus diferentes dioses. Los griegos, por otro lado, utilizarán un gran sistema de irrigación y distribución de las aguas, de similar manera al de los egipcios. Ellos también van a desarrollar un conjunto de nuevas ideas para crear diferentes mecanismos como herramientas y conocimiento de ciencia. El aporte más destacado de los griegos va a constituir la filosofía, la política, la literatura, el arte y la ciencia. Vamos a destacar a personajes como Sócrates, Platón, Aristóteles. Vamos a empezar a hablar de que los griegos ya hablaban de democracia, de esa libertad de pensamiento y de sentimiento, que en sus diferentes anfiteatros ellos van a empezar a practicar la literatura, y ciudades como Atenas se van a especializar en crear el arte. Y a partir de esto ellos van a empezar a diseñar un tipo de conocimiento en cuanto a su naturaleza, y esto va a generar la ciencia griega. Y fue tan importante hasta nuestros días que hoy en día aún mantienen su propio idioma, el idioma griego. Y no olvidemos que en Grecia se llevó a cabo las primeras Olimpiadas, que aún hoy en día se practica como parte de ese legado histórico, cultural de todo el mundo, con base en Grecia. Y en cuanto a ingeniería, ellos también van a caracterizarse por diseñar los templos a sus diferentes dioses. En términos lingüísticos, van a ser los griegos quienes van a empezar a hablar de la palabra arquitecto por primera vez, en alusión a su significado griego, arquitecton, que quiere decir maestro y experto en la construcción. Entre las obras más destacadas de los griegos tenemos al Faro de Alejandría, el primer faro de la historia, el cual ayudaba a guiar a un barco en alta mar, y sus diferentes templos, mausoleos, estatuas como la de la Acrópolis, la cual nos muestra que los griegos, al igual que los egipcios y los sumerios, conocían el arte de la construcción a partir de poseer grandes ingenieros en conocimiento matemático. Pericles, con quien va a llegar a una era de oro en Grecia, va a caracterizarse por contar con los mejores ingenieros y arquitectos de la época para poder expandir el imperio y la cultura de Grecia. Y van a empezar a diseñar acrópolis como en Atenas y otras ciudades
donde la gran construcción va a mostrar su máximo desarrollo, sus columnas, dórico, jónico, corintio. Otra cultura diferente pero igual de importante va a constituirse como China. China, famosa por su muralla, va a constituirse en una de las representaciones más importantes de Asia. La muralla china, esta construcción magnífica, la cual también es considerada como una de las 7 maravillas del mundo, va a ser la máxima representación de el país asiático, con más de 4.000 kilómetros de longitud, con más de 10 metros de altura y 8.5 de espesor. La muralla china va a constituir entonces el principal y la máxima expresión de lo que fue su conocimiento arquitectónico, matemático, y donde sus ingenieros plasmaron su mayor habilidad, el cálculo, la precisión, y junto con el diseño de canales de irrigación para sus diferentes cultivos, China va a destacarse por ese amplio dominio como la construcción de sus diferentes puentes. China va a inventar la pólvora, el papel, va a diseñar un conjunto de herramientas como la máquina de engranaje con 400 años antes de Cristo, va a diseñar la brújula, el astrolabio, la seda y un conjunto de elementos que hoy en día aún se utilizan. Otra cultura llega a ser el Imperio Romano. El Imperio Romano, con ese amplio conocimiento en cuanto a matemática, a arquitectura, a arte, también hoy en día nos va a dejar un gran legado, como nos muestra el Coliseo de Roma, donde en esta arena se ha derramado la sangre de muchos esclavos denominados gladiadores, y donde los nobles y los césares, la máxima autoridad del Imperio Romano, visitó para deleitarse con la muerte de algunos de sus esclavos gladiadores y el triunfo de otros. Sin embargo, los ingenieros romanos van a ser considerados como los mejores de su época en la Edad Antigua, porque van a especializarse en la construcción de puentes, acueductos y un gran sistema de carreteras que le va a permitir llegar de un punto a otro punto en todo el Imperio Romano, llegando hasta el norte de África, donde se encuentra Egipto, junto con el río Nilo, donde se va a destacar algunos personajes como Cleopatra, la reina egipcia, y Marco Antonio, o hasta lo que sería Britania, Inglaterra. Gracias a su gran habilidad, los romanos van a constituirse en ese elemento de conocimiento para dominar al enemigo. Y entre sus grandes avances vamos a hablar de sus grandes logros. Ellos van a construir obras arquitectónicas como el Panteón, el Aqua Appia, la Vía Appia, el Coliseo, el acueducto de Pont du Gard en Francia, o el puente de Alcántara en España. Como vemos acá, el puente de Alcántara en España, aún vigente en nuestro tiempo, siglo XXI, gracias a la perfección en cuanto a la aplicación matemática por parte de sus ingenieros en su diseño. Y Roma también se va a caracterizar por construir escritura en latín en sus papiros. Van a van a escribir bases, datos, información sobre manejo mecánico, y se va a complementar con otro tipo de ciencias como la neumática, la topografía, la medición, la medicina, la literatura, el derecho romano como tal, que le va a permitir plasmar
las bases de lo que hoy en día sería el derecho en toda su esencia. Y ese fue otro de los tantos aportes que hizo Roma a la humanidad. Luego aparece la Edad Media y con él el oscurantismo. El oscurantismo que se va a dar juntamente con la imposición de la iglesia ante cualquier otro pensamiento diferente a la religión, donde la iglesia enfatizará con Claudio Ptolomeo que el centro del universo es el planeta Tierra, y a quienes piensan de diferente forma van a ser acusados de herejía y brujería y van a ser castigados y condenados a la muerte. Va a predominar la religión, va a mandar en todos los imperios, y los ingenieros y arquitectos van a verse opacados por la amenaza de ser ejecutados por la iglesia. Una serie de cambios también van a surgir, como la invención de los cañones, los anteojos o la imprenta de Johannes Gutenberg, que va a cambiar la historia de la religión y de toda la humanidad, porque se va a empezar a difundir los libros como la Sagrada Escritura, la Biblia. Y luego vendrá una nueva época denominada el Renacimiento, donde se daría los cambios acerca de el nuevo pensamiento acerca del mundo, como lo que acontece y aconteció en la plaza de San Pedro en la Basílica, donde se puede ver el arte renacentista. En Venecia también se va a dar este tipo de cambio y los inventos van a empezar a aparecer con los primeros ingenieros: Bramante, Miguel Ángel, Leonardo, Galileo Galilei, entre otros. Y con el Renacimiento también va a surgir otras ramas, generando mayor conocimiento, mayor ciencia: la matemática, la física, la mecánica, la química. Y por primera vez se hablará del desarrollo del método científico. Por eso hoy en día Europa se jacta de decir la cuna de la metodología, la cuna de el conocimiento del positivismo, la cuna de la ciencia. En geometría analítica aparecerá el gran personaje de Fermat y Descartes. William Uchtred, bueno, aparecerá con la primera regla de cálculo. Leibniz, Descartes hablarán del cálculo diferencial. Newton con su cálculo integral. Con esto la ciencia va a mostrar un mayor crecimiento y evolución en el Renacimiento europeo. Francia establecerá su primera escuela para formar ingenieros. Thomas Savery creará el primer prototipo de la máquina a vapor. Y luego Francia diseñará la primera sociedad de ingenieros, destinados o divididos en ingenieros civiles y militares. Y luego finalmente fundará la Escuela Politécnica de Ingenieros. Más adelante lo hará Estados Unidos. Y después de Savery, con su creación del primer prototipo de máquina de vapor, se iniciaría la revolución industrial, como nos muestra la imagen en pantalla. La primera máquina de Thomas Savery, la primera máquina a vapor. Y con esto el cambio de la revolución industrial. James Watt, Thomas Newcomen mejorarán la máquina de Thomas Savery y cambiarán el rumbo de la historia, en lo político, económico y en lo social. Y aquí con la máquina a vapor se iniciará la primera revolución industrial. Luego vendrá el cambio, la transición al carbón y al hierro, a la electricidad y al acero, pero la revolución industrial ya va a tomar su inicio, su ascenso, donde la ciencia y la tecnología también tendrá su modificación. Y la primera revolución industrial entonces será caracterizada por la mecanización de la industria, la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz en la industria, el desarrollo de los sistemas fábricos, aparecerán los obreros y las fábricas, y se desarrollará el transporte y la comunicación. Cuando se habla de mecanización de la industria, se habla de un conjunto de maquinarias destinadas a la generación de una nueva forma rápida de obtener algún producto.
como la máquina de hilar, el telar hidráulico, el telar mecánico o la máquina desmotadora de algodón, que modificará y acelerará el trabajo de la producción. Ya no usará más al hombre, ahora utilizará esta máquina mecanizada y aplicará una nueva fuerza motriz. Será el vapor como fuerza. Y a partir del vapor se diseñarán máquinas a vapor. Se fabricarán talleres y fábricas. Y también se modificará el medio de transporte. Ya no se usará caballo ni bus, ahora se usará máquinas a vapor, tren, automóviles y barcos. Y la comunicación también tendrá su avance con la agricultura. Se desarrollará un sistema de fabril porque aparecerán los fabriles en las fábricas, los trabajadores. El artesano y el taller desaparecerá, ahora será reemplazado por la máquina. Nacerán los trabajadores obreros en las fábricas y el trabajo se va a dividir. Surgirán nuevas industrias en Inglaterra y en Europa producto de este cambio, ¿sí? Y esto será el incremento de la actividad rural, porque la gente ya no va a querer trabajar en el campo, sembrando, cosechando manualmente. Querrán venirse a la ciudad y trabajar en las fábricas. Y se dará el cambio del campo a la ciudad, la migración. Y en cuanto al transporte, ahora se usará barcos a vapor. Ya no se usará rueda, ahora se usará hélices porque los barcos usan hélice. La locomotora se va a perfeccionar a partir de la utilización del vapor. Y por primera vez se construye la primera vía férrea en Inglaterra en 1825, cuando en Bolivia estamos peleando la independencia. El transporte se va a ver afectado por un desarrollo. Las vías férreas se van a incrementar, van a aparecer nuevos medios de comunicación y van a afectar todo el sistema de comunicación. El telégrafo eléctrico por Morse, el sello postal se va a difundir en Inglaterra, el teléfono por Graham Bell va a ser difundido en toda Europa y va a ser la mayor herramienta para poder comunicarse y va a cambiar el estilo de vida de toda la población. Y cuando hablamos de la segunda revolución industrial, hablamos de otro conjunto de cambios, como un nuevo proceso en la fabricación de acero, el cambio, la modificación en cuanto al perfeccionamiento del dínamo, el motor de combustión interna va a aparecer, se va a sustituir el hierro por el acero, el vapor por la electricidad, va a aparecer en la destilación del petróleo, gasolina, queroseno, diésel, alquitrán y demás. Las máquinas van a ser automáticas, la industria se va a fortalecer y se van a dar grandes cambios en la comunicación y el transporte. Daimler y Benz van a construir los primeros automóviles en Alemania, Henry Ford su modelo de auto en Estados Unidos, Santos Dumont volar el primer avión, los inicios de la aeronáutica y también aparecerá el capitalismo como una nueva forma de economía. La segunda revolución industrial entonces va a ser parte de nuestro mundo moderno y parte de la revolución de ingeniería. Hoy en día hablamos de elementos computacionales en nuestro país. Este año o el año pasado entramos a una nueva era, la era de la era virtual. Tenemos educaciones virtuales, tenemos operaciones comerciales virtuales, negocios virtuales, la comunicación es virtual. Y esto no va a quedarse aquí. Con el tiempo esto va a ir modificándose y la ingeniería seguirá haciendo su aporte con el mayor avance en cuanto a conocimiento que es ciencia y herramientas que son parte de esta tecnología. Bien, quedamos en esa parte. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, un mil bendiciones y muchas gracias.